Hola y bienvenidos. Mi nombre es Rafael Fernández, soy el responsable del Departamento de Privacidad de CEMEVAL y vamos a tratar de dar respuesta a esas consultas que normalmente nos hacéis sobre el tema de protección de datos. ¿Nos ponemos? Hoy vamos a hablar de la protección de datos con respecto a las clínicas dentales. Si eres el dueño, eres el gerente de una clínica dental y te has preguntado en algún momento si tienes bien la protección de datos, pues en este vídeo vamos a tratar de solventarte todas esas dudas. ¿De acuerdo? Hablemos del principio de responsabilidad proactiva. ¿Qué nos dice? Lo que nos dice es que el responsable del tratamiento de datos personales también es el responsable de cumplir con todo lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y además debe de poder demostrarlo. ¿Esto qué significa dentro de una clínica dental? Bien, pues lo que nos dice el Reglamento General de Protección de Datos es que tenemos que tener una protección de datos diseñada para que se haga por defecto. Es decir, no nos vale una protección de datos de estas enlatadas que nos las mandan y nos dicen, nada, ya cumples con la protección de datos. No, se tiene que ver la organización, todos los procesos que se hacen y diseñar una protección de datos para nuestra organización, que se incruste en todos los procesos para que se haga por defecto y todo lo que son los datos personales, el curso y la vida útil del dato personal esté protegida en todo momento y que la organización además por defecto lo haga, es decir, que no suponga un esfuerzo extra para hacerlo. Para ello, eso es necesario que nos diseñen a medida la protección de datos. Estas protecciones de datos enlatadas difícilmente nos puedan encajar. Por otro lado, otra de las medidas que tenemos que tener es un registro de actividad. Ya lo hemos hablado en anteriores vídeos, es esa instantánea de la actividad profesional y de todos los datos en el momento actual. Tiene que estar totalmente actualizado. Obviamente también tenemos que tener las medidas técnicas y organizativas necesarias para que los datos personales estén bien protegidos. Por otro lado, deberíamos de tener los contratos, no solo de encargados de tratamiento, sino también de política interna. Y, como no, deberíamos de contar con la legitimación del tratamiento de datos personales que hacemos. Si en algún momento os habéis preguntado si una clínica dental debería de tener contratado un delegado de protección de datos, pues te confirmo que sí. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es obligatorio tener contratado un delegado de protección de datos. Y se le da mucha importancia y mucho peso a esta figura, ya que va a ser una persona que va a asesorar y a informar no solo al responsable de la protección de datos, sino también a los encargados de la protección de datos y a todo el personal encargado del tratamiento en algún punto de su vida útil. También, por otro lado, va a supervisar el cumplimiento de la normativa. También va a asignar responsabilidades. Y uno de los cometidos más importantes es que va a ser el representante de la organización ante la Agencia Española de Protección de Datos y también ante los afectados o usuarios que quieran ejercer sus derechos, sirviendo como mediador entre estos y la organización. Y es por ello que la designación de un delegado de protección de datos no es algo que se deba de tomar a la ligera, y así lo recoge el propio Reglamento General de Protección de Datos. Un delegado debe de ser designado según sus aptitudes profesionales y según su conocimiento del derecho y, cómo no, del conocimiento del tema en cuestión, que en este caso sería el tema sanitario. Bien, este puede ser o personal interno de la propia organización o puede ser una empresa o una persona externa a la organización, pero difícilmente una empresa que ejerza como delegado de protección de datos de forma telemática va a poder hacer esa labor correctamente. Yo estoy encontrando empresas que están en
la otra punta de España y ejercen su labor de delegado de protección de datos de forma telemática, sin visitar concretamente la empresa. Un delegado de protección de datos debe de, por lo menos, evaluar periódicamente cómo va el funcionamiento de la organización y si realmente se cumplen con los protocolos y con lo establecido en el propio registro de actividad como medidas técnicas y organizativas que tiene que cumplir esa organización en concreto. Así que yo os aconsejo que cuando designéis a un delegado de protección de datos sea una persona que os vaya a dar ese servicio de forma periódica y en cualquier caso cada vez que tengáis un problema o una consulta se persone y os solvente esa situación. Luego, por otro lado, está la evaluación de impacto de protección de datos. A diferencia de a esas empresas que le piden la evaluación de impacto sin necesidad, en el caso de las clínicas dentales sí está indicada una evaluación de impacto, ya que es una documentación que además nos lo puede exigir la propia Agencia Española de Protección de Datos, la autoridad de control, y se va a tener en cuenta como documentación oficial. Por ello, una evaluación de impacto no es algo que se tiene que hacer a la ligera. Una evaluación de impacto es una documentación razonada en la que se tiene que evaluar las posibles amenazas, los riesgos y qué impacto tendrían sobre los afectados y cómo mitigar esos impactos en todo el proceso, en todos los procesos en los que se tratan datos personales y la vida útil de estos propios datos personales. Es una información compleja que se tiene que hacer de forma muy adecuada y de forma muy profesional. Estas empresas que te venden o te dan una evaluación de impacto enlatada, que es un cortapega, esto no sirve en este caso porque no mostraría la realidad de las amenazas que porque lo tenemos que razonar, las amenazas que podríamos tener y cómo mitigar esas amenazas y qué es lo que se va a hacer. Y luego la persona o la empresa que hace esta documentación nos tiene que dar un informe ejecutivo de todo lo que se tiene que hacer en relación a mitigar esas posibles amenazas. La protección de datos en este tipo de organizaciones es un poco más compleja de lo normal. Por ello, yo te aconsejo que no contrates o que mires bien qué empresa contratas para realizar la protección de datos. Y cómo no, la figura del delegado de protección de datos toma un valor muy importante. Ya tendrías que tener designado un delegado de protección de datos. Si no lo tienes, te insto a que lo hagas lo antes posible y que al hacerlo contrates a una persona adecuada con los conocimientos suficientes para cumplir correctamente con su función. Hasta aquí por hoy. Espero haberte ayudado a solventar esas dudas que pudieras tener y nos vemos en próximos vídeos. Cuídate. Hasta luego.